Bien, formalmente iniciamos la clase del 4 de julio del 2022. La clase de físico-química de paralelo 5C1. Nosotros hemos estado revisando algunos conceptos también relacionados a la densidad. Hoy vamos a ver problemas de aplicación al respecto. Y problemas que nos van a ayudar a recordar estos conceptos que también están vinculados a las leyes de los gases. Entonces, veamos el problema, ¿no? Se nos pide calcular la densidad, el peso específico y la densidad relativa del aluminio. Y nos dan un volumen de 3 metros cúbicos. Pesando 8.100 kilogramos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de densidad? El ρ. El ρ es su representación y representa la densidad absoluta de un cuerpo, sea en estado sólido o sea en estado líquido, o también puede ser gaseoso. De manera que hay tres tipos de unidades. Las del sistema CGS, que está dada en gramos sobre centímetros cúbicos. Las unidades de kilogramos sobre metro cúbico dentro del sistema MKS. Y las del sistema inglés, que son UTM sobre metro cúbico. Entonces, hay valores también estandarizados para el agua. Porque usualmente el agua, cuando vamos a calcular la densidad relativa, se convierte en una especie de líquido patrón. Entonces, la densidad del agua, que ha sido determinada bajo condiciones experimentales a 4 grados centígrados, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico cuando nos referimos al sistema CGS. Cuando nos referimos al sistema MKS, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y cuando nos referimos al sistema inglés, las unidades son 110.4 unidades de tonelada métrica sobre metro cúbico. Esos tres valores, por favor, anotarlos en su cuaderno, o lo que tengan de apuntes, porque necesitan tenerlos a la mano. Y los repito, la densidad del agua está estandarizada a 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1 gramo, del número 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico cuando quiero trabajar con unidades CGS.
Cuando quiero trabajar con unidades MKS es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos. Y cuando quiero trabajar en el sistema inglés es de 102.4 UTM sobre metro cúbico. Entonces, bien, procedamos a calcular lo que nos está pidiendo este problema. Nos pide la densidad del aluminio y nos da el peso del aluminio. Mucho ojo con esto. Mucho ojo. ¿Por qué? Peso. W. Y en cambio la ecuación o la fórmula de la densidad nos habla de masa sobre volumen. Entonces no es lo mismo peso que masa. No es lo mismo. Hay que tener cuidado con esto. Por física, ¿qué es lo que sí sabemos? Que peso es igual a masa por gravedad. Entonces de aquí voy yo a sacar la masa. ¿Para qué? Para insertarla acá. Entonces, ¿cómo queda este cálculo? Ah, lógico, sí. Pueden conectarse o salir y volver a entrar. Yo les voy a permitir el ingreso. Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Si me dicen que tengo el peso, entonces 8100 kp estará dividido ¿para qué? Para la gravedad, que es 9.8. Aquí hay algo muy importante. Este Kp con las unidades de gravedad que pueden estar dados en gramos en centímetros sobre segundo cuadrado o metros sobre segundo cuadrado. El valor de metros sobre segundo cuadrado es compatible con las unidades de kilocóndilos de Kp. Son compatibles. Y al momento yo ya de obtener un resultado final en el numerador, estas unidades me van a equivaler a unidades de toneladas métricas. Unidades de toneladas métricas. Entonces el volumen es 3. Por favor, ejecuten esa operación en sus calculadoras. ¿A cuánto da igual? ¿A cuánto da igual? Primero dividan 8100 para 9,8. La de arriba da a 826,53. Lo dividen para 3. En total da 275,51 dividido para 3. Y esto está dado en unidades de tonelada métrica sobre metro cúbico. Ahí tenemos ya el primer concepto cubierto. Veamos el peso específico.
peso específico está representado por este símbolo griego. Y por definición es el peso sobre el volumen. Hay otras formas también de calcular el peso específico. Y es multiplicando la densidad por la gravedad. Eso también es posible hacer. Y nuevamente se debe de insistir en recordar el peso específico del agua. Porque así como teníamos la densidad absoluta del agua, también hay peso específico del agua a 4 grados centígrados experimentalmente determinado. Entonces, ¿cuáles son los valores de peso específico? En el sistema CGS son 980 dinas sobre centímetro cúbico. El peso específico del agua en unidades CGS es de 980 dinas sobre centímetro cúbico. En el sistema MKS, el valor es de 9800 newton sobre metro cúbico. Un momentito, por favor. Bien, entonces estábamos en lo del peso específico del agua. Y para el sistema MKS, 9800 newton sobre metro cúbico es el peso específico del agua. Y para el sistema inglés es de 1000 kilopondios kP sobre metro cúbico. Entonces, el peso específico, volviendo al problema, lo vamos a calcular con el peso que sí nos da el problema, que en este caso es 8100 kP, dividido para el volumen. En este caso, el volumen es de 3 metros cúbicos. ¿Esto a cuánto da igual? 8100 dividido para 3 es 2700 kP sobre. Hasta ahí el peso específico del aluminio, que es lo que hemos visto del problema. Vamos a la densidad relativa. La densidad relativa está representada por este símbolo. Y no es otra cosa sino la densidad de un cuerpo, en este caso, la densidad del aluminio, sobre la densidad del agua. En términos generales, o el concepto general, esta densidad relativa no es otra cosa siempre dividir para la densidad del agua. Siempre es dividir la densidad del cuerpo con respecto al agua. Cualquier cuerpo que este sea.
Este es un valor adimensional. ¿Qué significa? Que es un valor que no tiene unidades. Y la lógica es simple, ¿no? No tiene unidades, porque si en la parte de arriba de la densidad yo tengo, por decir, gramos sobre centímetros cúbicos, o tengo UTM sobre metros cúbicos, o tengo kilogramos sobre metros cúbicos, la parte de abajo será lo mismo. Tendrá que tener las mismas unidades alineadas según el sistema, CGS, MKS o inglés. Y como están dividiendo, terminan por simplificarse. Y da un número sin unidades. Por eso se le llama adimensional. También es posible calcular la densidad relativa usando el valor directamente de las masas del cuerpo. Pero luego habrá que considerar la masa del agua. Caso contrario, eso se va a convertir en un problema. Entonces, la densidad del aluminio sí la determinó el problema a través del primer cálculo. Y aquí nosotros hicimos el cálculo de la densidad y nos dio 275,51. ¿Qué unidades? UTM sobre metro cúbico. Y eso dividido para el rho del agua. En este caso, estos UTM nacen de las unidades de kilovolios por metro. Pero nosotros sí tenemos densidades específicas del agua, ¿no? Y estoy dando clase. Entonces, la densidad en este caso, o el peso específico del agua, es de 1000. Podemos usar también las unidades de toneladas métricas para que se nos haga más fácil de comprender. 102.4 unidades de tonelada métrica sobre metro cúbico. Por favor, con sus máquinas hagan este cálculo. 275,51 dividido para 102. Sería 2.69 más. 2.69. Que a la larga este redondeado, una observación o una indicación, ¿no? Siempre voy a trabajar con 2 decimales. Y entonces usted va a redondear a partir del tercer decimal. Si por ejemplo la operación de hubiese dado 2.695, yo lo dejo como está, con 2.69. Pero si el siguiente número es 6, por ejemplo, En cero. ya esto es 0 y esto lo cierra de una vez con 7. Correcto. En el examen, ¿cuándo es el examen? Por favor, alguien que nos quiera ayudar en recordar. Billy, ¿cuándo es el examen? El 20 de este mes dicen que es el examen, los exámenes. El 20. Sí, de este mes. Comienzan, pues, comienzan. Hay que, ya enviaré yo esos problemas. Los voy Te va a mandar archivos. los voy a fragmentar como tareas. Esos problemas que van a servir para la base de datos. Es decir, ustedes tienen que desarrollarlo a mano, ingresar la foto y
Y esos mismos problemas van a servir, pues no como banco de preguntas. Bien, entonces, aquí ya tenemos la tercera incógnita, que es la densidad relativa. Vamos a un problema que ustedes lo van a hacer. Por favor, disponen de unos 2 minutos para copiar esto. Y de ahí ¿cómo es? Ustedes, por favor, van a responder o van a hacer un problema solo. Que es relativamente sencillo, ¿no? Máster, Te escucho, Billy. en antes no apunté bien cuando usted dijo que la densidad del agua era igual a 1 gramo sobre centímetro al cuadrado. Y el otro era la densidad Cúbico. cúbica. Ya, y el otro era de 1000 kilogramos metros cúbicos. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y el último cuál era? El último no lo copié. 102.4, el que está en la pizarra, UTM sobre metro cúbico. Por favor, indiquen cuando ya hayan terminado de copiar porque necesito borrar. Máster, el 2.69 termina en Nada, simplemente ese es el valor, 269. Bien, voy a borrar porque en honor al tiempo. Por favor, en este problema voy a solicitar participación. Así que las personas tomen sus calculadoras para poder desarrollar. La masa de 1 litro de leche es de 1.032 gramos. Y la nata ocupa el 4% del volumen. Y tiene una densidad relativa de 0,865. Calcular la densidad de la leche desnatada. ¿Qué significa esto? Que quiere que calcule la densidad de la leche sin grasa. ¿Por qué lo pongo de verde? Porque le está diciendo el problema claramente que la nata, que es la grasa del leche, ocupa el 4% del volumen.
Y estamos viendo que hay 1 litro de leche cuya masa es de 1.032. Bien, tienen 5 minutos para desarrollar el problema y por favor voy indistintamente a solicitar la participación. ¿Cuánto le salió? Por favor, tienen 5 minutos. El reloj está marcando 8:48. A las 8:54 preguntamos a las personas cómo les fue en ese ejercicio. Bien, vamos a resolver este problema. ¿Cuánto le dio, por ejemplo, al señor Moisés Gaibor? Señor Moisés Gaibor, por favor, conteste. Buenas noches, mire, aún no lo terminé de resolver. ¿Cuánto le salió, por ejemplo, a John Hidrobo? 258. No, tampoco. Oiga, el valor de densidad es algo pequeño, es un valor pequeño, no son valores grandes. A mí me salió más o menos como el compañero, pero creo que está mal, pero es 0,258. No. No, hay algo que estás haciendo mal, Ingrid. Raúl Villa, ¿cuánto le salió? Yo sigo luchando con el problema, la verdad. Estoy bloqueado. Wilson Vélez. También estoy que lucho con el problema. Pero bueno, mire, aquí hay que emplear un poquito de lógica, ¿no? Entonces, lo primero es ver que de 1 litro de leche, que es volumen, tengo que sacarle el 4%. Entonces, ¿qué significa esto? Que de los 1000, de litro, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Master, no solo 25. ¿Qué cosa de los 25? ¿Cuál 25? A ver, por favor, la señorita que preguntó, Nayeli, creo. ¿Cuál 25 habla? No hay 25 por ningún lado. El problema dice la masa de 1 litro de leche es de 1.032 gramos. Y esa leche tiene el 4% de grasa que la ocupa la nata. Y de ahí nos da la densidad relativa de 0,865. ¿Qué es lo que yo conozco? Que la densidad
es igual a la masa sobre volumen. Pero ¿qué ocurre en el fondo? Que no toda la masa puede ir acá. Es decir, estos 1032 no pueden ir bajo ninguna circunstancia. Completos. Y entonces necesitamos este 1032 restarle la masa de la nata, pues. Con el volumen es diferente, porque yo aquí tengo 1000 centímetros cúbicos, que es el valor de 1 litro. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y a esto le saco el 4%. Ese 4%, ¿cuánto es? Se van estos dos ceros y esto se hace 40 centímetros. Entonces, estos 40 centímetros cúbicos son los que voy a sacarle yo a los 1000 litros. 1000 menos 40. Pero muy importante, necesito ahora saber cuál es la masa de los 40 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? Es muy simple, muy sencillo. Tengo que aplicar la misma fórmula. Densidad de la leche es igual a la masa de la leche sobre el volumen de la leche. Entonces, la masa de los 40 centímetros cúbicos, entonces, la masa es igual a la densidad de la leche por el volumen de la leche. Pero esta masa es de los 40, de estos 40 centímetros cúbicos. También es posible esta masa de la leche obtenerla a través de ¿qué? La densidad relativa. La densidad relativa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Como no tenemos la densidad de la leche como tal, sino que tenemos el dato de densidad relativa de la leche, yo voy a usar esta densidad relativa que tiene que estar comparada con ¿qué? Con la densidad del agua. Y eso lo multiplico por los 40 centímetros cúbicos. Esos 40 centímetros es el volumen. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Los 40 centímetros cúbicos de la nata de la leche los multiplico por la densidad relativa 0,865 y esto está dividido para la densidad del agua. En este caso es 1 gramo sobre centímetro.
sería 34.6. A ver, correcto. Y este 34.6 está dado en gramos. 34.6 gramos. Con estos 34.6 gramos, que no es otra cosa sino la masa de la leche, la masa de la nata grasosa de la leche, eso es lo que voy a restar al 1.32 gramos, este valor. Entonces, esto finalmente, 1032 gramos, 1032 gramos, menos 34.6, 1032 gramos, 997.4. se lo divide para 1000 menos 40. Quedaría 1.038 y como dice que hay que redondearlo sería 1.04. Y las unidades quedan gramos sobre centímetro. Ahí tenemos nosotros la densidad de la leche sin grasa. Es decir, la leche quitándole la nata. ¿Cuál es el mensaje final? Es importante interpretar los datos del problema. Cuando hablamos de la masa, tenemos que considerar la masa del total menos lo que está de más. En este caso hay que sacarle la grasa porque él nos pide la densidad sin grasa. Y sucede igual con el volumen. La grasa tiene un volumen. Y ese volumen, en este caso, está representado en los 40 centímetros cúbicos. ¿Por qué los 40? Porque es el 4% de 1000. Nuevamente, siempre vamos a trabajar con 2 decimales. En el examen será igual. Vamos a trabajar con 2 decimales. No sé si hay alguna pregunta. Mi disculpe, ¿podría bajar apenas la cámara? Ya, listo. Ya, ahí puede ver. Aquí voy a anotar la masa de la grasa. Esta es la masa de la grasa. Ahí lo he preguntado, pero este 1 proviene del líquido patrón. Esto proviene del líquido patrón. Bien, ¿alguna pregunta?
Vamos a hacer la foto de la clase. Por favor, encender sus cámaras. Bien, ¿quiénes estuvieron conectados? 28 personas. Marilena Bajaña, Samuel Vaque, Billy Larrea, Karen Caicedo, Emily Cañas, Ángel Gaibor, Gloria Castillo, Leslie Wallen, Carolina Gutiérrez, Emerson Aro, John Hidrobo, Yolanda Jara, Melanie Jaramillo, José Valenzuela, Kelly Parrales, Jennifer Merino, Montserrat Rodríguez, Iván Montalvo, Ginger Ortiz, Rudy Panchano, Danieli Párraga, Melina Parrales, Raúl Villa, Ricardo Viejo, Ingrid Tenesaca, Steven Tobar, Ángel Torres y Wilson Vélez. Bien, vamos a dejar hasta ahí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Chao.